Hola amigos, un gusto saludarles en un programa más de Nunca es tarde. Qué bueno que decidió encender su televisor y quedarse con nosotros. Queremos invitarle a que nos acompañe porque hoy estaremos desarrollando un tema que nos fue solicitado a través de las redes sociales, proyecto de vida en las personas con discapacidad. Así que, como siempre, acompañados por Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Bien, Qué rápido gracias pasa a el Dios. tiempo, ¿verdad? Ya estamos en un programa de una semana más que nos permite usted, precisamente por medio de este canal, llegar hasta su hogar o donde usted tiene acceso a la televisión, porque nosotros queremos llevarle estos mensajes que le motiven, que le animen, y sin duda alguna el tema de las personas con discapacidad es una realidad que necesitamos tener presente porque hay familias que tienen personas con estas características, o usted que nos está mirando también tiene alguna discapacidad y su proyecto de vida se ha visto obstruido. Este es el programa para que usted se quede con nosotros. Y déjame presentarte a nuestra invitada de lujo que hoy nos acompaña, Damaris. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes, qué gusto estar aquí compartiendo. Gracias, Damaris. Les cuento que Damaris Solano es activista en el movimiento de derechos de las personas con discapacidad aquí en nuestro país. También es representante de las personas con discapacidad en el acuérdenme. CONAPDIS. CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y trabaja en otros organismos ahí representando a Costa Rica ante la OEA y otra serie de cosas que tienen que ver con toda la lucha por los derechos de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que, ¿con quién mejor podíamos conversar de este tema que con vos? Bueno, precisamente el tema a mí me llama mucho la atención y tiene muchísimo que ver conmigo y con el trabajo que desarrollamos. Contanos, Damaris, cuando hablamos de proyecto de vida en cualquier persona ya es todo un tema, ¿verdad? Claro, o sea, cuando los adolescentes están eligiendo carrera y qué voy a hacer y qué universidad elijo y qué profesión, ya de por sí es toda una dinámica familiar que se genera alrededor de todo ese asunto. ¿Cómo se vive esto en las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, Silvia, empecemos por decir que la discapacidad es algo que no le ocurre únicamente a la persona, sino a la familia, al entorno. Al sistema familiar. Exactamente. Entonces, por supuesto que al ser un adulto, al ser un adolescente con discapacidad, el proyecto de vida que normalmente de por sí en los muchachos y muchachas ya empieza a ser complicado porque no es solamente qué carrera elijo o qué oficio me voy a dedicar, sino también la elección de pareja, si quiero tener hijos, etcétera, ¿verdad? Todo la visión a futuro. Y en el caso de las personas con discapacidad, por la invisibilización que existe, y cuando digo invisibilización es que las cosas no están hechas ni pensadas para nosotros y nosotras. Entonces, entramos perdiendo, digamos, ¿verdad? Porque con una desventaja clara en una sociedad que ha invisibilizado a esta población. Y te digo que incluso desde antes, desde que el chico va a entrar al kinder, ¿verdad? Desde preescolar o incluso a veces desde antes, ¿verdad? Dependiendo de una serie de condiciones, ya esto va marcando. Incluso las estadísticas dicen que las personas con discapacidad suelen ser más pobres que el resto de sus hermanos o que el resto de su familia, precisamente por las condiciones porque el acceso a las oportunidades es mucho más limitado. Exactamente. Cuando hablamos de discapacidad, ¿tenés algún porcentaje de cuánta población de los costarricenses sufre alguna discapacidad? Bueno, está bien que diga sufre porque la discapacidad es algo que se sufre, porque la discapacidad no es la limitación. Es importante entender que entendamos que la discapacidad, y esto ha ido cambiando el concepto, tiene que ver con la sumatoria entre la limitación, que puede ser física, que puede ser sensorial, mental, intelectual, psicosocial, y las pocas oportunidades o las barreras del entorno. Entonces, si una persona, por ejemplo, no puede ver, esto es una limitación, pero si por esto no puede estudiar, por esto no puede acceder a los medios de comunicación, por esto sus posibilidades laborales se van a ver mermadas, pues por supuesto que sufre una discapacidad. Claro. Pero la limitación en sí misma no se sufre, es algo, es una condición como podría ser gordo, ser flaco, ser alto, ser bajo, ¿verdad? Yo bromeo con esto, pero es real, ¿no? Uno no se levanta todas las mañanas pensando, ay, sí es cierto,
cierto que yo no caminaba, ¿verdad? Esto es la forma natural en la que yo soy, como vos te mirás al espejo y decís, ay, otra vez amanecí preciosa, ¿verdad? Bueno, es igual. No tanto así. ¿Qué va? Damaris, ahora que mencionabas el hecho de la estructura familiar que se ve afectada, o en este caso que se ve adaptada a esta nueva condición, ¿qué factores tiene? ¿Cómo una familia toma el recibimiento de un nuevo miembro bajo estas características y cómo se adapta para conocer su realidad? Bueno, es distinto, Dani, cuando, por ejemplo, viene un hijo con una condición de discapacidad, no es lo mismo que cuando el esposo o la esposa adquiere una discapacidad posterior o un hijo de quien... Sí, se vive diferente sí, por si naces supuesto. con esta condición o si en el En el proceso de camino vida ocurre. algún accidente Exacto, o alguna cosa. No quiere decir que sea más fácil, solo estoy diciendo que el proceso Son es las que- diferente, las que ¿verdad? están, ajá. Es más, cuando nos casamos y pensamos en hasta que la muerte nos separe y en la salud y en la enfermedad, no estamos pensando jamás en discapacidad, ni estamos pensando en hijos eventualmente con discapacidad. Entonces, el proceso de pérdida, el normal, ¿verdad? El proceso que ya en psicología está planteado, que se vive para cuando perdés un empleo, cuando hay un divorcio. Sí, un duelo exacto, natural. este duelo natural. Pero yo siento que además se ve aumentado por la falta de oportunidades, insisto en esto, porque por eso es discapacidad, porque no hay oportunidades, y también se ve aumentado por el hecho de que no estamos preparados. De alguna manera, para perder un empleo, de alguna forma uno eventualmente lo piensa. Un divorcio es algo que aunque nadie lo quiere, lo piensa incluso cuando te vas a casar. Pero la discapacidad es como la muerte. La gente no quiere hablar de eso y no se prepara. Entonces, realmente es fuerte. Damaris, y de forma breve, ¿en qué condiciones está Costa Rica en cuanto a oportunidades para personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, en Latinoamérica somos un paraíso, para variar, pero eso no quiere decir que estemos bien, ¿verdad? Es solamente Sí, comparado con estamos otros países menos peor, ¿verdad? Claro. Menos mal. Sí, pero realmente, miren, es sorprendente. Por ejemplo, las posibilidades de empleo para una persona con discapacidad son 7 veces menores que para una persona en estado de indigencia, en condición de indigencia. De veras. Así En es. Costa En Rica Costa esas Rica. son las en cifras. el país más feliz del mundo. Sí, no para todos, por lo No, visto. no. Damaris, Silvia, vamos a hacer una pausa porque este tema nos permite desarrollarlo en el siguiente bloque. Estamos hablando del proyecto de vida y de las personas que tienen alguna discapacidad y que generalmente la sociedad o aún hasta su situación mental, ¿verdad?, les ha impedido tomarlo y creérsela y seguir adelante. Por eso en este bloque que continúa vamos a desarrollar este tema con otros puntos que nuestra invitada nos va a presentar. Ya volvemos. Continuamos con Nunca es tarde, el tema de hoy que nos pone a reflexionar acerca del proyecto de vida de las personas con discapacidad y usted tiene que quedarse allí para que tome nota también y, como decimos popularmente, que eche para su saco, porque esto nos compete a todos y es una realidad que no podemos discriminar y obviar en nuestra sociedad. Por cierto, queremos saludar a las personas que están en las redes sociales, este sistema que nos permite estar en contacto con usted por medio del Facebook. Ahí estamos compartiendo temas y, por supuesto, recibiendo su comentario y aquello que usted quiera aportarnos para nosotros seguir creciendo. Muchísimas gracias. Muchos de estos temas han sido porque usted los propuso en nuestro Facebook. Y también en el canal de YouTube vamos a tener el acceso para que usted comparta con otros de los diferentes temas que aquí abordamos. Nunca es tarde. Costa Rica es el canal de YouTube también para que usted nos siga. Damaris, ¿cuáles son las diferencias que debe enfrentar una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad cuando hablamos de este tema, de proyecto de vida? O sea, ¿cuál es la realidad que le toca enfrentar a cada uno? Bueno, precisamente, Silvia, nosotros nacemos, las personas nacemos y
dependemos totalmente de los padres o de quien nos cuida. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo mayor independencia. Se espera de nosotros que siendo personas adultas seamos independientes, trabajadoras, que nos podamos mantener y ojalá mantener a otros. Y conforme vamos envejeciendo, pues vamos a adquirir algunas dependencias físicas o de algún otro tipo, incluso a veces económicas, y eso es lo que se ha llamado el ciclo de la independencia, ¿verdad? Sin embargo, en las personas con discapacidad suele ser este ciclo no como una montaña, sino como algo muy lineal. Entonces, nacemos siendo dependientes como cualquier otro niño y conforme vamos siendo adolescentes, seguimos dependiendo. Claro. Y mientras el muchacho o la muchacha va al colegio solo, quien tiene discapacidad, su mamá lo va a dejar y así a qué hora va uno a tener novio y a qué horas va a jalarse tortas y las cosas que hacen los adolescentes. Están limitadas las posibilidades. Por supuesto. Y siendo adulto igual, ¿verdad? Muy frecuentemente por la falta de oportunidades, porque la familia también a veces no tiene las herramientas para enseñar a volar, ¿verdad? Seguimos siendo personas dependientes. Igual donde querramos ir, nos tienen que llevar, nos tienen que guiar, etcétera. Y siendo adultos, adultos grandes también, esto suele ocurrir. Es una línea normalmente, ¿verdad? No una curva. Pero a ese ciclo natural se suma lo que vos mencionabas ahora de una sociedad que tampoco ofrece como esos recursos, exactamente. En este momento estamos, las organizaciones de personas con discapacidad y bueno, y en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de vida independiente y autonomía personal que pretende precisamente la figura que tengamos en el país, la figura del asistente personal, para que el joven, el adulto, pueda asistir a clases con una persona que le asista, que no sea de su casa, de su familia, lo que además le da a las personas de la familia y a las mujeres en particular, a las mamás, que son las que suelen cuidar, ¿verdad? Y a las hermanas, porque es muy esta feminización del cuidado, ¿verdad? La posibilidad de también tener su propio proyecto de vida, esta mamá, su espacio, y al joven, al adulto y a la adulta, la posibilidad de hacer las compras, de salir con las amigas, estudiar, etcétera. Que esto vendría un poco a mejorar este ciclo. Eso es una propuesta que hay, digamos, un proyecto que Costa se Rica está firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y se comprometió precisamente a promover la ¿Ya figura. existe como Claro realidad que en otros países? Y en nuestro país existe como piloto y está dando excelentes resultados. Y esas personas son seleccionadas con cierto perfil, es parte de lo que se está formación. trabajando, porque no existe como un perfil de puesto de trabajo, pero sí tenemos voluntarios y sí tenemos alguna gente que recibe algún ingreso por esto. Y lo que decimos nosotros, las personas con discapacidad, no es un empleado doméstico, no es una empleada doméstica, no es una enfermera, porque no es desde la rehabilitación ni desde el cuidado malentendido, sino que se convierte en alguien que me asiste en mis manos y mis pies, o en mis ojos. Tengo unos amigos que son ciegos, ambos, una pareja, y me decían, mira, qué delicia salir a comprar con asistente, y no con mi hermanilla que no me enseña lo que está más caro o lo que a ella se le ocurre que a mí se me ve feo, sino que la persona asistente objetivamente te dice exactamente. Eso entonces, no le luce en nada. Exacto, y nos sale más barato al país. De veras. Realmente no es que nosotros estamos acostumbrados a oír no hay plata, no es que no hay plata, es que está mal repartida y hay algún dinero que se está desaprovechando, que está ahí y que podría perfectamente cubrir este rubro. Ok, entonces al ciclo natural que hablabas de la independencia se suma ese rol del entorno que puede facilitar u obstaculizar la realización del proyecto de vida. ¿Qué tal el rol de la familia de la persona con esa discapacidad? Bueno, yo creo que la familia, hay que trabajar con la familia, porque ocurre con frecuencia que la persona adulta empieza a romper un poco el ombligo, ¿verdad? Y, el cascarón para salirse. Y esta mamá que ha dejado todo
por cuidar y atender a este hijo, ¿verdad? O esta hija, resulta que de pronto ya tiene todo el tiempo del mundo y no sabe qué hacer. Y Bueno, le da miedo. me imagino que de por sí ya las mamás nos resulta un poco difícil Claro. este parto psicológico Sí. que llamo yo de soltar a los hijos. Claro, por supuesto. Que cuando tenés un hijo con alguna discapacidad debe exacerbarse ese sentimiento de Claro, temor de que claro, algo le claro. puede ocurrir. Y entonces por eso es importante poder darle a la familia las herramientas que requiere para poder soltar con entera libertad y poder, además sin culpas, ¿verdad? Porque de pronto puede ocurrir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y trabajaba, estaba joven, y hacía las dos cosas, y una vez se me quebró uno de los aparatos, caminaba con muletas y aparatos, y se me quebró, eran como las 8 de la noche, y llamé a papá y le dije, vení por mí, me quedé aquí en la facultad. Y él llegó y me dijo, ves, por eso es que yo no quiero que vos trabajes y estudies. Claro. Yo quiero que solo estudies y que no trabajes. Y entonces yo le decía, mira, ¿me vas a mantener toda la vida? Pues yo quiero seguir estudiando toda la vida. Y así con canas todavía estoy estudiando. Así es que, por dicha que mi viejo, Qué bueno. no le hice mucho caso, porque me tendría que estar manteniendo todavía. Es esto, esta dificultad, ¿verdad? Porque es como el sentimiento de culpa de te dejo y mira lo que te pasa. ¿Verdad? Tiene que saber ser un entender. trabajo como en ambas partes. Exactamente. ¿Verdad? La porque el persona. deseo está, el claro, deseo, la claro. persona siempre va a querer superarse, salir adelante. Y los padres pero lo quieren. son patrones, ¿verdad? Que hay que romper. Hay que Uno como vencer el padre miedo. quiere poder morirse y dejar sus hijos bien, ¿verdad? No sé, bien casados, que tengan un buen empleo, etcétera. Y cuando es alguien con discapacidad, pues también, ¿verdad? Pero sin duda, Damaris, la familia es determinante. Claro. De cuánto puede volar la persona, de persona. cuánto puede lograr o de cuánto quedó aquí atrapado en Sí, su es muy situación. importante trabajar por eso. Bien, estamos conversando hoy acerca del proyecto de vida en personas con discapacidad. El tema es apasionante y lo estamos discutiendo con una persona que no solo en su propio testimonio, sino por el activismo que tiene en relación a derechos de estas personas nos está enriqueciendo. Así que no se vaya, porque nos falta un segmento todavía y queremos dejarle algunas ideas de cómo pueden hacer ustedes como padres o familiares de alguna persona con discapacidad o usted que está atravesando una discapacidad o que tiene alguna discapacidad y cómo puede enfrentar y a tomar su proyecto de vida y llevarlo a cabo. Ya regresamos. Regresamos a nuestro tercer y último segmento hablando hoy acerca del proyecto de vida en personas con discapacidad. Y la pregunta del millón, Damaris, ¿qué hacer? O sea, ¿qué puede hacer una persona que tal vez se ha sentido limitada en sus posibilidades porque el entorno, porque la familia, etcétera, no le ha abierto ese potencial? ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares de esa persona o incluso como sociedad en general? O sea, ¿cómo podemos potencializar, facilitar el camino para las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, precisamente yo creo que no se vale echarse a morir. Ciertamente, a veces el camino es cuesta arriba, pero es necesario, en primer lugar, creérsela y buscar alternativas. Siempre hay salidas, siempre hay posibilidades de estudio, hay que seguir insistiendo. Es importante conocer sobre los derechos que tenemos y hacerlos valer. Y esto es muy importante para las familias también. Informarse para pelear y hacer la batalla. Exactamente, informarse, organizarse, buscar organizaciones de personas con discapacidad. No es lo mismo pelear o luchar solito aislado. que acuerpado. Sí, que acuerpado y entender que esto no es que me está pasando únicamente a mí, ¿verdad? Sino que nos ocurre
a varios y en esto fortalecernos. Para mí eso es fundamental y también ir educando a los demás. Si la maestra no le está dando oportunidades al hijo, bueno, entonces además de conocer cuáles son los derechos, también llevarle material, llevarle información, convertirse o buscar cómo hacer alianzas con la persona, el educador que está ahí. En relación al empleo, formarse, buscar oportunidades de formación en el país es interesante cómo la empresa privada quiere dar oportunidades de empleo, por ejemplo, incluso las facilidades que se den alrededor son deducibles del impuesto de renta, pero muchas veces es que no encuentran, las instituciones o las empresas no encuentran el personal capacitado. Claro. O a veces es los procesos de reclutamiento de las empresas no son inclusivos, no tienen visión de discapacidad, igual que los procesos de inclusión en las escuelas. Entonces hay que ir también rompiendo poco a poco eso y hacer esos cambios que son necesarios. Ahora que mencionas de las oportunidades y de la gente que quiere aprender y capacitarse, si alguien que nos está mirando, ya sea familia o persona que tiene alguna discapacidad o alguna empresa, algún empresario que quiere pues, hacer parte de eso, ¿dónde puede acudir para recibir esa orientación? Bueno, en realidad yo mencionaría el CONAPDIS, que es el ente rector en materia de discapacidad, es uno digamos, para mí, donde principalmente habría que ir a buscar ayuda. ¿Dónde tienen sus oficinas? En Heredia. En Heredia. Sí. Y también yo diría que, bueno, algunas organizaciones, yo por lo menos pertenezco a la asociación DITSU, que tenemos en Facebook también un perfil. ¿Cómo se escribe? DITSU significa semilla en bribri. La asociación DITSU está dando capacitaciones. Sí. Con Z. Sí, Asociación DITSU con S, de Autonomía Personal y Discapacidad. Nosotros somos una de las organizaciones que estamos promoviendo precisamente la figura del asistente personal y la promoción del empleo y la capacitación a empresarios y a familias. Trabajamos mucho con familias y con personas adultas con discapacidad. Además, cualquiera otra de las ONGs que hay en el país, ¿verdad?, que podría acercarse y desde ahí buscar bastante información. Como sociedad, ¿qué hacemos los que tal vez no tenemos de cerca a una persona con una discapacidad? Y como decías al principio, hemos invisibilizado el tema y pensamos, eso no es conmigo, no tiene que ver, no lo tengo cerca. Sí, mira, para mí lo más importante es dejar de creer que la gente con discapacidad está en la acera del frente. O sea, en realidad la discapacidad está tan cerca como puedan imaginarse, ¿verdad? Más cerca de lo que se imaginan quizás. Yo creo que desde dejar de hacer cosas como atravesar el carro en la acera. Como quitarle el parqueo que está señalizado. Quitar el parqueo, porque no es un favor que se nos hace, es un derecho. Y los derechos no son negociables. Entonces, entender que estamos violentando derechos, o que más bien cuando lo dejamos de hacer, así como nos hemos vuelto ahora que cargamos nuestra basura, y qué bien por eso, que estamos tratando de tratar con respeto igual a las mujeres y a los hombres, pues igual es empezar a incluir dentro de lo que hacemos a las personas con discapacidad. Es incluso por el bien propio, en vez de hacer unas gradas estrechas, pensar en hacer algo más cómodo. Si construimos una casa, pensar en un baño abajo, porque no solamente por discapacidad, sino por una condición temporal. Accidente, cualquier. Exactamente. Las entradas, en fin, desde lo físico, desde la comunicación, en vez de hacer rótulos diminutos, hagámoslos grandes y con letras en contraste, por ejemplo, y si tenemos organizaciones o programas como este, bueno, la utilización del intérprete en lesco, ese tipo de accesos que permiten que la información llegue. Cambiar el cassette, empezar a tener una mentalidad inclusiva, o sea, que incluya a personas con capacidades diferentes. Exactamente, y además quitarnos el pobrecito, que tanto daño nos hace, ¿verdad? Claro. Y también quitarnos el porta a mí, ¿verdad? Yo creo que si quitamos esos dos, ya estaremos ganando todos, ¿verdad? Mucha de esta limitación que decíamos en los bloques anteriores tiene que ver también con mi pensamiento, con los temores que tengo en mi familia, pero si tengo ese deseo, ¿qué hago para romper y empezar a avanzar hacia ese proyecto? Bueno, yo creo que lo primero es empezar a creer, o sea, creértela,
empezar a encontrar qué es lo que puedo hacer. Ok, no puedo caminar, pero ¿qué puedo hacer? Sí, Algo porque las debo hacer condiciones bien. no van a cambiar quizás en algún momento inmediato, Exactamente. pero sí tengo la capacidad de hacerlo de mi parte. Exacto. Y la otra es empezar a convencer a los tuyos y decirles, apóyenme con esto, yo quiero también ¿Cuál fue tu lograr esto. experiencia? Mira, yo tengo una mamá que siempre ha creído y ha luchado. Mi mamá me tuvo a los 18 años y es una mujer campesina de Guanacaste. Yo soy de Guanacaste a mucha honra, costarricense de nacimiento y guanacasteca, gracias a Dios. Pero ha sido alguien que siempre me ha impulsado muchísimo, a pesar de mi misma familia. A pesar de que la familia estaba pensando que Que qué no, miedo. que mejor dejémosla aquí guardadita. Exacto. Muchas cosas has conquistado, Damaris. Y faltan algunas otras, Silvia. Qué bueno, qué bueno. Sigue soñando, que así sea, Claro. que se logren todos tus sueños. Gracias. Bien, hemos llegado al final del programa, pero queremos que usted tome acciones a partir de este tema. De verdad que sí, tiene que ver con todos nosotros. La Biblia nos enseña siempre pensar en el bienestar de los demás antes que el nuestro, y esto es una buena oportunidad también para crecer y que no seamos indiferentes de la necesidad de los demás. Yo creo que así crecemos como sociedad, así avanzamos y logramos dejar un legado hermoso a nuestra nación, por supuesto. No somos parte del problema, sino de la solución, de eso se trata. Así que muchísimas gracias, Muchas Damaris. gracias a ustedes. Gracias, Damaris. Encantada. Un gusto que nos hayan acompañado y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Nunca es Tarde. Les esperamos.